El sorprendente relieve del estado de Hidalgo está definido por dos conjuntos montañosos de grandes proporciones, la Sierra Madre Oriental y el eje neovolcánico. Las áreas representativas de la Sierra Madre en el estado corresponden al nororiente, en la Huasteca hidalguense. La zona más característica del eje neovolcánico en Hidalgo es quizá el área central y sureña de la entidad. Ese rico relieve y un clima que varía del templado húmedo al seco han dado asiento con el paso del tiempo a la minería, a centros de población, a zonas agrícolas y ganaderas e industriales, luego a una pujante actividad comercial. Por supuesto, el relieve ha contribuido a definir el comportamiento del agua de lluvia y fluvial. De igual modo, contribuye la influencia de efectos ciclónicos experimentados en la región hidrológica del río Pánuco, donde se sitúa el estado. El manejo o uso productivo de laderas de cerros y la modificación de los cauces naturales por donde corre el agua son factores que también contribuyen a determinar el comportamiento del agua pluvial y fluvial. La precipitación media anual en Hidalgo es 3 veces menor que en Tabasco, pero superior a la media nacional. En Hidalgo llueven cerca de 830 milímetros anuales. La media nacional es de 760 milímetros al año. En Tabasco supera los 2.500 milímetros anuales, una cantidad poco común de lluvia. Con esos datos se forma una idea de la mayor y menor probabilidad natural de que el manejo del agua se torne un problema, ante todo en contingencias extremas, según se trate de uno u otro estado del país. De igual manera sucede en el interior de cada estado. De los 84 municipios hidalguenses, alrededor de 33 están expuestos a inundaciones. De esos, 5 tienen un riesgo alto. 2 de ellos son Huejutla y Mextitlán. Varias obras de protección son realizadas por los gobiernos en municipios críticos. Su avance busca ajustarse a la magnitud del trabajo por hacer para enfrentar con efectividad posibles desbordamientos futuros. Las contingencias se agudizan debido a la progresiva alteración del clima, a las variaciones del régimen de lluvias y a la acción humana sobre los territorios. Técnicas incorrectas de cultivo en laderas, deforestación, incendios forestales, poblamiento de zonas aledañas a cauces de ríos, pavimentaciones amplias en zonas urbanas, contaminación atmosférica, entre otros. La conjugación gradual de elementos como esos ha modificado el ciclo del agua y en alguna medida contribuye al cambio del clima. Tanto es así que de unos años a la fecha la vulnerabilidad socioambiental y la gestión de riesgos hidrometeorológicos son aspectos cada vez más importantes para las sociedades y los gobiernos. Hacia el centro del estado, la causa más importante de inundación es el congestionamiento de la red fluvial durante épocas críticas. Por ejemplo, aguas arriba, desde Tulancingo, parte de los caudales que fluyen aguas abajo descargan en las vegas del río, que se continúa hasta la laguna de Mextitlán. Este es el río Mextitlán. Cruza una vasta llanura de tierras fértiles. Desde el puerto, la vista domina un ancho paisaje, encañonado y separado por largos lomos de cerros. Son las vegas de Mextitlán. A lo lejos se divisa la laguna del mismo nombre. El contenido de ese cuerpo de agua es regulado por túneles artificiales. Su construcción y manejo expresan una muy larga convivencia con inundaciones, algunas de ellas excepcionales y muy antiguas. Data entre estas la ocurrida en 1539. No tan lejos, en 1999, un golpe de agua extraordinario recuperó y excedió su antiguo lecho,
sumergiendo esta amplia llanura e incluso anegando una parte de la cabecera municipal. La memoria local mantiene fresco tal suceso. Esta parte fue inundada en el año de 1999, pero esta parte que nosotros le llamamos la parte baja de la Vega de Meztitlán duró inundada por varios meses. Los niveles que alcanzó la inundación en esta parte fueron hasta de 11 metros. Y por ese motivo duró tanto tiempo la inundación en esta zona. El motivo por lo que se inundó fue porque los túneles que están al fondo de la laguna fueron tapados por animales y por árboles que arrastró el río. Llegaron árboles incluso desde Puebla, de Tulancingo y de la zona de Veracruz. Esta región es inundada continuamente cada año, pero en menores niveles. Las inundaciones nada más son, por decirlo así, de paso. Si podemos observar a lo largo del valle, la gente vive en las partes altas, donde ellos saben que por lo regular el río no llega, aunque aún así quedan comunidades aisladas por el río, por falta de puentes a mayor altura. Y la gente sí ya tiene una cultura sobre estas inundaciones, ya sabe que suceden, ya sabe que tienen que tener precaución con el río. En el nororiente del estado, en el municipio de Huejutla, la red de ríos y arroyos envuelve o abraza los centros de población. De ahí que las inundaciones afecten con frecuencia a los poblados. El relieve abrupto también propicia inundaciones, porque hace vulnerable el piedemonte al combinarse con la intensidad de la lluvia y la fuerza de sus escurrimientos. Algo similar ocurre en municipios contiguos, San Felipe Orizatlán y Jaltocan, por ejemplo. Mujeres, hombres, familias y sus pertenencias corren riesgos. Además, a las inundaciones se añaden los deslaves. Caseríos y caminos situados cerca de las laderas están expuestos a derrumbes. En primer lugar es que tenemos muchos cuerpos de agua, muchos arroyos, muchos ríos. Por donde voltees en época de lluvia hay manantiales, se forman arroyuelos. Y eso hace que el agua esté en abundancia. Aparte de que tenemos ríos y arroyos de respuesta rápida. En lluvia constante y permanente, en 40 minutos te puedes estar inundando. O sea, un arroyuelo que lo ves chiquitito y que aparentemente no va a crecer, en 40 minutos de lluvia intensa se convierte en un gran río hasta de 5 o 6 metros de altura. Y se va extendiendo y va invadiendo las localidades. También otra característica que tienen nuestros arroyos y nuestros ríos es que tienen mucha piedra y a veces pasan a traer troncos de árbol. Entonces a la hora de que vienen bajando se oye un ruido espectacular porque traen con ellos todas las piedras y todos los troncos, pero si esos troncos o esas piedras llegan a taponear algún puente, se convierte aún en más grave el problema porque entonces se extienden más y llegan a más casas que inundan. Y también se han extendido las habitaciones, las casas habitación a las orillas de los ríos y de los arroyos. Y no se ha respetado esa parte, ese ordenamiento que debe de haber, de respetar las áreas que están cerca de los ríos y de arroyos, se ha perdido y eso también fomenta a que haya más inundaciones y pérdidas materiales. Existe un sistema ocupado de atender la prevención de inundaciones, las tareas de respuesta inmediata si suceden, y la recuperación de zonas afectadas por anegamientos severos. Para ello, funciona una red de instituciones extendida entre los niveles nacional, estatal y municipal. Se actúa desde el nivel federal hasta el comunitario. El sistema de alerta meteorológica diseñado para esas contingencias opera permanentemente, analiza y transmite información de forma continua y busca desencadenar un conjunto de respuestas rápidas con la mayor oportunidad posible. Existen 3 niveles de alertamiento de inundaciones. El primero alerta a varios estados del país de un fenómeno meteorológico con varios días de anticipación. Se apoya en imágenes de satélite, información de radares y boletines del Servicio Meteorológico Nacional.
El segundo genera alertas en varios municipios con varias horas de anticipación. Se vale de información de radares y boletines del Servicio Meteorológico Nacional. El tercero alerta a la población de uno o más municipios circunscritos en una cuenca, con varios minutos o con algunas horas de anticipación. Se apoya en un sistema que en ciertos puntos opera con dispositivos automatizados. Para este caso, el esquema básico es simple. Un puesto central obtiene información de estaciones distantes que miden la lluvia y el nivel de los cauces. La información se analiza y se compara con límites que indican grados de alertamiento. Si es el caso, se genera una señal de alarma local a través del municipio. Con la señal, se da seguimiento y se informa de la evolución del fenómeno a la red de instituciones participantes. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, la Dirección General de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres se ocupan de manera directa de dar seguimiento a los fenómenos meteorológicos. Es claro que un sistema tan amplio de acción ante las contingencias requiere la intervención coordinada de todos los involucrados. Al respecto, la visión del sistema de protección civil está bien expresada en el emblema que lo identifica. Bueno, el sistema de protección civil nosotros lo consideramos de una manera práctica, considerarlo como el triángulo, que es nuestro logo, que es un triángulo azul sobre un fondo naranja. Aquí consideramos uno de los lados que es la actuación gubernamental, son los diferentes órganos y dependencias de la administración pública, secretarías a los 3 órdenes de gobierno. Otro de los lados de nuestro triángulo es los grupos voluntarios quienes actúan de forma organizada ante la eventualidad de un desastre, incluso también capacitando de manera preventiva y finalmente participando en la rehabilitación. Y la base de nuestro triángulo es la comunidad o lo que es el sector, la comunidad de la protección civil, lo que llamamos la protección civil, lo que es la sociedad civil, que todos somos coordinadamente participamos en este sistema y esto es la función fundamental de que pueda ser práctica la eficiencia de la protección civil, que todos asumamos nuestra parcela de responsabilidad. La preparación es decisiva para afrontar la eventualidad de una inundación. Conviene entonces disponer de un plan de acción familiar y comunitario. Todo plan debe considerar 3 fases relativas al comportamiento deseable: antes, durante y después de la inundación. Antes. Localizar los puntos más altos y las rutas de acceso a refugios temporales. Tener a la mano un botiquín de primeros auxilios, una lámpara de mano, un radio portátil y baterías apropiadas. Almacenar agua potable, alimentos enlatados, ropa abrigadora, impermeables y botas. Guardar documentos personales y familiares en una bolsa de plástico. Mantenerse informado mediante la radio de los avisos sobre una posible inundación. Tener a la mano un directorio con teléfonos de emergencia. No dejar solos a niños, ancianos y personas con alguna discapacidad cuando se perciba la cercanía de escurrimientos o tormentas. Durante. Conservar la calma e informarse constantemente a través de la radio acerca de la evolución de la inundación. Atender las indicaciones de las autoridades. Evitar caminar o manejar por sectores o caminos inundados o atravesarlos. Si se conduce un vehículo y se atasca mientras cruza una corriente, salir del vehículo y buscar seguridad en el punto más alto. Redoblar precauciones durante la noche, porque es más difícil identificar el aumento del nivel del agua. Después, revisar las condiciones del lugar donde se vive. Si hay dudas sobre su seguridad, no ocuparlo y solicitar apoyo a las autoridades. No acercarse a casas en peligro de caer y alejarse de lugares donde pueda haber deslaves. Mantenerse informado y alejado de la zona de desastre. Preguntar a las autoridades cuándo puede volverse a casa o a la zona dañada. Reportar a las autoridades nuevas emergencias que podrían haber ocurrido.
Por ejemplo, el hallazgo de personas heridas. No tocar ni pisar cables eléctricos caídos. No consumir agua ni alimentos que hayan estado en contacto con agua de la inundación. Desalojar el agua estancada para evitar plagas de mosquitos. Los planes comunitarios y locales pueden reforzarse con simulacros. Los simulacros consideran cuando menos 10 puntos. La prevención es determinante para la protección de la vida, la integridad y la conservación del patrimonio de cada persona, de cada familia, de cada comunidad, de cada paraje y de cada municipio. Es imprescindible avanzar en ella. Prevenir y mitigar el impacto de las inundaciones requiere una participación informada y una actitud cooperativa de la ciudadanía, de instituciones gubernamentales y del sector privado. Sus enlaces deben reforzarse, porque no es simple ni rápido prevenir, revertir y evitar varios de los problemas que vulneran comunidades y territorios. Por ejemplo, como sucede en todo el país, en Hidalgo deben hallarse soluciones de ordenamiento territorial ante la expansión de asentamientos humanos en áreas de riesgo. Rehabilitar o acondicionar infraestructura de protección, ahí donde es prioritario, y seguir impulsando una acción ciudadana responsable, informada y colaborativa. Los avances son significativos tanto como los desafíos. La experiencia en lo relacionado con las inundaciones en Hidalgo muestra que los esfuerzos pueden y deben continuar.